La nutrición es una rama bastante peculiar porque te abarca varias cosas de de varias otras especialidades, porque abarca la parte cardiológica, la parte nefrológica, pediátrica, adultos, de todo. Es una materia bastante horizontal, no es vertical. Y lo que nos toca hablar ahora es de inmunidad. Y la inmunidad es muy parecida también, o sea, cada órgano tiene un sistema inmunitario, ¿ya? Nuestro sistema inmunitario no solamente es la parte que pensamos, los linfocitos, sino hay varias cosas que vamos a ir viendo que tienen que ver con nutrición, y hay muchas cosas que tienen que ver, que tienen que ver con inmunidad, pero también tienen que ver con nutrición. Lo primero es que tienen que tener en cuenta cuando hagan prácticas, cuando hagan su internado, luego cuando ejerzan la actividad médica, una de las solicitudes más frecuentes es que les den un medicamento para mejorar la inmunidad, ¿no? Especialmente en los extremos de la vida, la parte de pediatría y la parte de la tercera edad, siempre te preguntan, ¿qué puedo tomar? O denme un jarabito para que ya no me enferme, o ¿qué puedo comer para ya no enfermarme? Entonces, los ciclos de enfermedad y estado de salud normal o sano o sea, son ciclos que son normales. No puede haber ninguna persona que no se enferme, ¿no? Y cuando hablamos de inmunidad y nutrición, lo primero que tenemos que pensar es en los tres grupos grandes: proteínas, carbohidratos y grasas, ¿ya? Vamos a ver posteriormente que sí hay efectivamente algunas vitaminas que tienen que ver con inmunidad, pero no son todas, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza a los papás de los niños o de los pacientes de edad pediátrica o de los adultos mayores es las multivitaminas, ¿no? Quieren multivitaminas para no enfermarse. Estos primeros tres grupos, que son las proteínas, carbohidratos y grasas, son indispensables para un buen desenvolvimiento y un estado de salud adecuado. Pero para que tengan un estado de salud adecuado, uno tiene que evaluar la calidad de la proteína, por ejemplo. ¿Listo? La mejor proteína es la proteína de origen animal, la que tiene mejor biodisponibilidad, tiene mayor cantidad de aminoácidos esenciales, que como vamos a ver tiene que ver con la parte de inmunidad. Las proteínas tienen mucho que ver con la inmunidad celular. Es por eso que cuando una persona se desnutre, baja la cantidad de proteínas, el consumo de proteínas hace que baje la inmunidad, más que todo celular, ¿ya? La carne roja, la carne de pescado, derivados del mar, huevo, leche, las legumbres, poroto, lenteja, son ricos en proteínas. ¿Listo? Si hablamos de carbohidratos, tenemos que hacer hincapié en que lo que necesitamos son carbohidratos complejos, no carbohidratos simples. O sea, azúcares simples no nos sirven para la parte inmunitaria, como vamos a ver luego, más bien es algo perjudicial para la parte inmunitaria. Cuando hablamos de carbohidratos complejos, tenemos que pensar en fibra dietaria, ¿ya? La fibra dietaria, tanto la soluble como la no soluble, pues son ricos en carbohidratos. Ahí tenemos las masas de harina integral, el maíz, está el trigo, choclo, etcétera, ¿no? La papa. Entonces, carbohidratos complejos. Y si hablamos de grasas, ya, en grasas tenemos que lograr un equilibrio entre el consumo de los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y el omega 6 y la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. ¿Listo? Lamentablemente nuestra dieta actual tiene mucho
muchísimo consumo de grasas saturadas o monoinsaturadas. Y hay un desbalance entre el consumo de omega 3 y omega 6. Omega 3, pescado, palta, semillas, la chía, por ejemplo, el aceite de oliva. En omega 6 vamos a encontrar en el queso, en la mantequilla, en la grasa de la carne de res, por ejemplo. El trigo tienen una alta cantidad de omega 6. ¿Listo? Pero si nosotros no logramos un equilibrio entre el consumo de omega 3 y omega 6, también se va a alterar o va a afectarse, si quieren, nuestro sistema inmunitario, como vamos a ver a continuación. ¿Listo? Cuando hablamos de inmunidad y nutrición, es una rama específica de la nutrición que se llama inmunonutrición. ¿Ya? La inmunonutrición es una parte de la nutrición que estudia las interacciones entre la inmunidad y la nutrición. Y actualmente, más allá de la nutrición, ha empezado a agregarse a este sistema lo que se llama la microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene una estrecha relación con nutrientes. O sea, cuando hablamos de nutrición, sí o sí vamos a hablar también de microbiota intestinal. ¿Ya? Y la inmunidad o el sistema inmunitario es bastante complejo. Tenemos inmunidad adquirida, inmunidad innata, tenemos inmunidad celular y tenemos inmunidad tumoral, etc. Entonces, este sistema tan complejo participa en prácticamente todos los órganos. Si bien tenemos órganos específicos, como los ganglios linfáticos, como el MALT. ¿Qué es el MALT? Y el GALT. El MALT es tejido linfoide asociado a... El MALT es tejido linfoide asociado a mucosas. Todas las mucosas, la nariz, la mucosa ocular, la mucosa oral, principalmente la mucosa gastrointestinal, tienen tejido linfoide. Y el GALT es el tejido linfoide asociado a intestino. En inglés, GALT es intestino, ¿no? Entonces, MALT y el GALT se ha visto en los últimos años que tiene una interacción muy interesante entre la parte de nutrientes, microbiota y la inmunidad, como vamos a ver luego. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de inmunidad, pensamos en qué es la resistencia del organismo a infecciones e injurias. ¿A qué llamaríamos injurias? ¿A qué llamamos injurias tomando en cuenta lo que es la inmunidad? Algo que rompe las barreras de la inmunidad. Ya, ¿cómo qué? A ver. ¿Qué cosas, aparte de las infecciones, tienen que ver con inmunidad? ¿Hay algunas enfermedades que tienen que ver con inmunidad y que no sean infecciosas? ¿Cómo qué? Autoinmunes, alergias. Ya, como alergias, muy bien. Las alergias, ¿a qué hay alergias? Alimentos. Alimentos, ¿qué más? Polvo, polen, ácaros. Entonces, por ejemplo, los ácaros, el polen, son elementos que producen injuria, porque van a producir inflamación de la mucosa respiratoria o de la mucosa intestinal, etc. ¿Ya? Este es un mecanismo fisiológico que primero nos permite reconocer estos elementos, que son, por ejemplo, bacterias, virus, y estos elementos que producen alergia, por ejemplo, y dar una respuesta neutralizante o eliminación. Y cuando hablamos de alergias o de enfermedades autoinmunes, una respuesta exagerada a la presencia de esa injuria o de esa infección. ¿Listo? Y nutrición es un proceso vital, ¿ya? La nutrición, cuando hablamos de alimentación, hablamos más que todo de la adquisición de nutrientes, pero cuando hablamos de nutrición, hablamos más que todo a nivel celular, porque en realidad la que se nutre, o el que se nutre, es la célula. Las diferentes células del cuerpo son las que se van a nutrir y van a asimilar las proteínas, ¿no? Es un proceso vital en el cual una célula o un organismo multicelular capta nutrimentos a través de los alimentos y los incorpora a su medio interno. Es lo que pasa, por ejemplo, con los aminoácidos. Los aminoácidos, cada célula tiene algo que se llama el pool aminoácidico. O sea, es
una acumulación de aminoácidos que se utiliza específicamente en esa célula. Entonces, cuando hablamos de nutrición, es el proceso por el cual de estos alimentos logramos nosotros internar a nuestras células aminoácidos. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo enlazamos nutrición e inmunidad? En realidad, lo que tienen que tener en cuenta es que no hay alimentos que mejoren la inmunidad. En realidad, los alimentos lo que hacen es mantener una actividad inmunológica adecuada, que en este último tiempo en realidad los cambios de alimentación han hecho que cambie también la respuesta inmunológica. Vamos a ver luego una teoría bien interesante que ha ido pasando en este último tiempo. Cuando uno consume cuando hay un alto consumo de azúcares simples y refinados, hay muchos estudios que han encontrado que disminuyen los niveles de fagocitosis.